Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Gracias a la Fundación Manuel Jiménez Abad. Hace 15 años que asesinaron al presidente, al motivo de esta fundación. Siempre hay que recordarlo. Y yo vengo efectivamente a hablarles desde mi experiencia profesional de persona que ha desarrollado toda su carrera profesional bajo el síndrome del terrorismo, vivido de una o de otra manera, pero sobre todo bajo el síndrome del terrorismo nacionalista vasco. Bueno, pues efectivamente vengo a hablarles desde esa perspectiva de persona que ha tenido que pensar frecuentemente en cómo los medios de comunicación tenían que encarar la explicación prácticamente diaria en algunos momentos de nuestra historia de la barbarie terrorista. Yo dejaré 4 o 5 ideas sobre el auditorio para que, si es menester, las podamos discutir luego. Y quiero empezar por la primera, un poco derogatoria, en el sentido, ustedes habrán oído hablar, llegan hasta nuestros días los ecos de que tal vez el terrorismo se le pudiera combatir contra lo que intuitivamente pensamos, proyectando sobre él menos luz de la que proyectamos. Según esos análisis, el terrorismo es básicamente un fenómeno de tipo mediático, con independencia de las muertes y de las tragedias que conlleva, y que por lo tanto reducir la exposición pública del hecho terrorista conviene a su extirpación o a su muerte por inanición. Este es un viejo discurso que en España se puso, tuvo bastante eco en los primeros años de la transición. Recuerdo por entonces, por ejemplo, que el entonces director del diario El País, Juan Luis Cebrián, planteaba esa posibilidad de que efectivamente en un momento en que en España morían alrededor de 100 personas, solamente 100 personas asesinadas por ETA y otras cuantas por grupos más minúsculos y de actividad más reducida, bueno, pues que quizá efectivamente se preguntaba Cebrián si la exposición pública de esos atentados no perjudicaría el impacto social, la manera de defenderse de él, etcétera, etcétera. Y este debate llega desde luego hasta nuestros días habrán pensado muchas veces en ello y lo habrán visto a propósito, por ejemplo, de las tácticas de propaganda del llamado ejército islámico, que tiene un cierto manejo de los vídeos y de las estrategias comunicativas y suele poner en Internet, colgar en... Buenas tardes. Buenas tardes, querido. Buenas tardes. Siéntate. Gracias. Bueno, pues que suele colgar, sus asesinatos en la red, aprovechándose naturalmente del carácter masivo global que tiene ese instrumento. Y tan hasta nuestros días llega que me parece que antes ha comentado él, efectivamente es el aniversario, o estos días es el aniversario de la matanza del Bataclan. Y justamente yo esta semana leía el último editorial de Charlie Hebdo, escrito por su director, un editorial durísimo, especialmente contra la izquierda. Él es un hombre férreamente de izquierda y efectivamente censuraba algunas actitudes de algunos intelectuales franceses respecto a cómo debía recordarse la matanza Bataclan, respecto al tratamiento que debía tener la comunidad islámica, etcétera, etcétera. Y citaba el caso de un famoso intelectual francés, Michel Serres, que decía, pero
por supuesto que el terrorismo es una lacra monumental, por supuesto, etcétera, etcétera, pero claro, realmente no podemos olvidar que es más fácil morir por la caída de un asteroide que morir por el impacto de una bomba terrorista, ¿no? Bueno, desconozco, por supuesto, las estadísticas en las que se basa Michel Serres para decir esto, pero efectivamente responde ese planteamiento a un estado de opinión y un estado de análisis tecnológico casi de la realidad del cual me gustaría partir. A mi juicio este planteamiento tiene muchos inconvenientes y yo voy a citarles tres. El primero, de tipo puramente práctico, ¿no? Evidentemente es imposible, absolutamente imposible, en el ecosistema comunicativo que vivimos, ocultar la expresión de un fenómeno terrorista en cualquier parte del mundo. O sea, técnicamente sería suficiente con decir eso. Bueno, es imposible, por lo tanto, atenta contra el principio de la realidad, y para qué vamos a perder el tiempo añadiendo otros elementos. Pero yo sí quiero perderlo, porque me parece que hay otros elementos de tipo moral o de tipo ético implicados en esta propuesta de bajar el volumen del acto terrorista. Y para no, en fin, porque no voy a cansarles y porque tampoco es el formato en el cual estas cosas se pueden analizar con precisión y sofisticación, me referiré solamente a dos. La primera, obvia, y es que la seguridad de la comunidad humana y parte de su progreso está basada en la luz, por así decirlo. Es decir, está basada en el conocimiento, está basada en la respuesta a preguntas completamente esenciales entre la comunidad, y una de ellas, evidentemente, es ¿qué ha pasado?, ¿no? Esa pregunta se tiene que responder, se debe responder por cuestiones puramente de protección, es decir, por cuestiones que afectan a la propia seguridad de la comunidad. Una comunidad en la cual sus hechos tan impresionantes como la muerte a veces de decenas o centenares de personas fueran colocados en sordina o fueran oscurecidos, etcétera, etcétera, es una sociedad que evidentemente no disfrutaría del privilegio de que se iluminaran todos aquellos actos que le afectan. Por lo tanto, hay, aparte de la cuestión técnica, esta implicación evidentemente casi antropológica, yo diría, en el asunto, ¿no?, en el asunto del conocimiento sobre el acto terrorista. Y luego hay una cuestión de orden moral, como es natural, ¿no? Como los periodistas que a veces se han planteado poner en sordina estratégicamente al terrorismo, no han hecho lo mismo a la hora de plantearse por qué no poner en sordina pues cualquier otro tipo de crímenes, ¿no? Bueno, si uno pone en sordina el crimen del terrorismo con la excusa de que así van a disminuir los crímenes terroristas, bueno, pues efectivamente podría entrar automáticamente en un fenómeno de mímesis, el cual pues todos los hechos más o menos violentos o reprobables de la sociedad pues pudieran pasar también por el mismo filtro. Bueno, evidentemente hay una instrucción moral en la comunidad, en cualquier comunidad humana, y desde luego no moderna, sino anclada probablemente en el propio, yo diría, patrón evolutivo de la sociedad, que impide poner en sordina algo que afecta de una manera tan clara a la comunidad. No por la protección, como veíamos antes solamente, sino por eso que Martin Luther King, y lo citaba Obama ayer, y Michael Shermer, ha escrito ahora un libro sobre el arco moral, llamaba el arco moral de una sociedad. Es decir, el arco moral de una sociedad impide que un acto como el terrorismo quede silenciado o quede reducido a polvo mediático. Bien, esta es la primera idea que yo quería dejar a su disposición, es decir, la imposibilidad y la ilegitimidad de silenciar o poner en sordina el fenómeno terrorista.
Una vez, evidentemente, explicado que los terroristas no pueden gozar del silencio ni de la oscuridad y que, por lo tanto, los periodistas tenemos que informar sobre ello, naturalmente vienen las innumerables preguntas acerca de qué es, cómo los periodistas tenemos que proceder a un relato que evidentemente no es ni sencillo ni agradable, pero que en cambio es crucial desde el punto de vista de las sociedades amenazadas, y son muchas hoy, por el fenómeno del terrorismo. Para mí el terrorismo, y lo he escrito, es el encuentro entre una cabeza podrida y un relato maligno, ¿no? Me parece que esa es una de las mejores definiciones que he encontrado, digamos, para decir, bueno, exactamente esto, ¿en qué y por qué sucede? Bueno, pues sucede por el encuentro, insisto, entre una cabeza podrida y un relato maligno. Una cabeza podrida significa un hombre, un ser humano, que evidentemente no goza de los mismos patrones empáticos que la mayoría de las personas, ¿no? Con eso no quiero decir, y me adelanto a la posible réplica sobre este punto, que su responsabilidad desaparezca, ¿no? La responsabilidad de los seres humanos respecto de sus actos está por encima incluso de las propias leyes de la naturaleza. Es decir, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que cualquier acto humano no es un acto de la libertad, no es un acto de la voluntad. Podríamos llegar a la conclusión de que, como creo yo, por cierto, que el libre albedrío no existe, pero eso no nos impide, por supuesto, castigar y protegernos de todas aquellas personas que incumplan los deberes elementales de la comunidad y, desde luego, naturalmente, de los asesinos. Pero la evidencia de que nos tengamos que proteger de ellos y de que tengamos que aislarlos y de que tengamos que sacarlos de algún modo de la sociedad no es incompatible con lo que los estudios científicos más objetivos, pocos todavía, hechos sobre los terroristas, sobre los grupos terroristas, empiezan a decir. Y es que, efectivamente, al igual que en los casos de otras psicopatologías, evidentemente el cerebro de un terrorista no es el cerebro de una persona honrada, por así decirlo, ¿no? Es decir, no fácilmente el terrorista ejerce su siniestra misión a partir de unos parámetros de absoluta normalidad psicológica. Y eso es algo que el periodismo debe explicar. Y debe explicar, primero, por el apego a la verdad, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, el periodismo, aunque se encuentre con verdades desagradables o que contradizcan sus patrones éticos de quien escribe o de quien manda en los periódicos o de quien los informa ideológicamente, no tiene más remedio que aceptar lo que parece ser que es la verdad y modestamente tratar de relatarla. En ese sentido, hay que prestar, a mi juicio, mucha atención a las circunstancias psicológicas en las cuales se mueve un terrorista. Circunstancias psicológicas, primero, determinadas por el propio patrón biológico, que es importante, y en segundo lugar también, y afectando exactamente igual a la psicología, la importancia que tienen factores más analizados todavía que el patrón biológico, que es el de la importancia, por ejemplo, de la socialización del grupo en aquello que Scott Atran, por ejemplo, un investigador norteamericano, quizá una de las pocas autoridades pocas autoridades que han estudiado el terrorista desde el punto de vista de su inserción en el ambiente, nos alerta en sus libros frecuentemente sobre la necesidad de tener en cuenta la importancia del grupo, la dictadura del grupo a la hora de llevar a los seres individuales a los actos de barbarie que por lo tanto, ese cerebro, esa cabeza podrida,
tiene que ser analizada y tiene que ser puesta bajo el foco mediático de una manera inmisericorde. Y en segundo lugar, el relato maligno debe ser sometido a la misma autopsia informativa, por así decirlo, ¿no? Naturalmente se dice, y lo hemos oído muchas veces en España, se dice, hombre, no les llame a usted a los terroristas de ETA terroristas nacionalistas, porque el nacionalismo, no todo el nacionalismo es terrorismo, no todo el nacionalismo es violencia. Claro, naturalmente, por supuesto que sí. Hoy se dice, no criminalicemos el Islam, porque, en fin, hay muchos, el 99% de los islamistas son seres pacíficos, y no solo eso, sino que además muchas veces son víctimas ellos mismos de la locura desencadenada por sus hermanos de fe. Sin ninguna duda, todo esto es cierto. Todo esto es cierto a pesar de que la hipocresía reinante en nuestra prensa, y cuando digo nuestra prensa, digo en la prensa global, no en la prensa especialmente española, siempre maneja estos conceptos sobre los relatos, excepto si afectan a una zona concreta del relato, que es la ultraderecha. Cuando nuestra prensa quiere hablar del noruego Breivik, o como se llame, no recuerdo bien, que eliminó, liquidó, asesinó a jóvenes socialdemócratas en una isla noruega, no tienen nuestra prensa no tiene ningún problema en llamarle nazi o llamarle ultraderechista o dar a entender que efectivamente hay un relato maligno visible y responsable de esas muertes, ¿no? Con la ultraderecha siempre es más laxa nuestra prensa, no se sabe por qué, bueno, sí se sabe por qué, pero no es el tema de este coloquio, y en cualquier caso, efectivamente, forma parte de alguna manera de esa manera sesgada y segmentada que a veces con la que a veces los periodistas organizamos el mundo. En cualquier caso, sean de ultraderecha, sean islamistas o sean nacionalistas, el relato de una cabeza podrida tiene que ponerse bajo la luz mediática. Y tiene que ponerse en aquello que efectivamente, igual, por ejemplo, igual que los relatos más o menos fabulados, más o menos reales del machismo, se ponen bajo la luz cada vez que se produce un asesinato en el cual una mujer muere, teóricamente a manos, según el discurso dominante en estos casos, de la ideología machista. Tampoco hay, exactamente igual que en el ultraderechismo, hay ningún problema para referirse siempre a los relatos como fuente de turbación, como fuente de actos siniestros. Entonces, hay que poner efectivamente la luz sobre los relatos y hay que denunciar lo que esos relatos tienen en el origen, y son en el origen o en su desarrollo futuro susceptibles de alimentar mentes criminales. Es decir, naturalmente no se puede responsabilizar a personas que son nacionalistas de los crímenes de ETA, a personas que son nacionalistas de los crímenes de ETA, ni a personas musulmanes de los crímenes islámicos, por supuesto, pero me parece un ejercicio de absoluta legitimidad intelectual el plantearse cómo es posible que personas que matan en nombre de la patria o en nombre de Dios lo hagan. Y es perfectamente legítimo intentar averiguar qué puede haber en esos relatos que conduzca a la seducción del asesino. Y eso lo debemos hacer, guste, no guste, nos parezca incómodo, nos parezca que nos pone en una situación difícil ante la comunidad musulmana, ante la comunidad nacionalista o ante cualquier comunidad que alimente con sus relatos el odio. Por último, respecto a las
causas del terrorismo, que es otro de los, sintagmas más extendidos respecto a la hora de analizar el por qué se producen las cosas, el por qué se producen los asesinatos. Yo creo que nosotros deberíamos acostumbrarnos a tener, una vez descontado el análisis del relato y el análisis del cráneo, del cerebro infectado, deberíamos acostumbrarnos a tener ante el terrorismo una suerte de imperturbabilidad parecida a la que sentimos ante una catástrofe natural. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque nosotros a veces hacemos del relato terrorista un cargo sobre nuestra propia conciencia. Es decir, al fin y al cabo, los etarras asesinaban, ¿no? Por supuesto, todo el mundo detestaba su manera de actuar, pero siempre se incorporaba alguna adversativa que acababa diciendo que, aun errados en los métodos, había un fondo de verdad y de legitimidad en lo que hacían. Lo mismo pasa con el crimen islámico. Se dice, claro, efectivamente, es absolutamente intolerable que personas lleguen un día a una sala de fiestas en París y empiecen a disparar contra todo el mundo. Pero surge el gusano adversativo, pero claro, hay mucha miseria en el mundo, por ejemplo. La gente vive en unas condiciones absolutamente lamentables. Bueno, sobre esto les quiero decir algo. No hay una sola idea en el mundo, legítima desde mi punto de vista, ninguna reivindicación en el mundo posible, nada noble ni nada sagrado, nada, absolutamente nada, que pueda justificar el asesinato mediante metáfora, mediante sinécdoque, para ser más precisos, que es lo que en realidad hace el terrorismo. Es decir, tomar como rehenes a toda una sociedad en beneficio del castigo que quiera dirigir a un dirigente, a un país, a una comunidad política. Ni una sola idea, ni un solo ideal, ni una sola desgracia, ni siquiera, cualquier efecto de miseria, cualquier efecto de humillación empalidece ante la idea justificativa de que alguien tenga razón para asesinar a otro mediante una metáfora. Esto es lo que os quería decir. Muchas gracias.